Hola, sean bienvenidos a una nueva clase donde estaremos revisando lo que sería la fisiología renal, aunque también vamos a estar viendo aspectos anatómicos, pero como tal no va a ser el fuerte de lo que va a ser esta clase. Ahora, seguramente va a estar durando mucho esta clase, por lo tanto van a encontrar los temas que vamos a ir revisando seccionados en la parte de la descripción, por capítulos. También en la propia barra de duración del video, pero luego no sale, pero por si acaso lo tienen ahí. Las hojas con las que estaremos trabajando la van a poder encontrar en lo que sería la parte de Instagram y también de que yo me estoy basando más que nada, como saben y como comenté en un anterior video del sistema endocrino, en el temario de la facultad donde estoy estudiando, que es la FES Iztacala. Y pues bueno, ¿no? Vamos a ir comenzando hablando de lo que sería el riñón. El peso del riñón o el peso que podríamos encontrar va a ser de 300 gramos, ¿ok? Estos 300 gramos, tengan en cuenta una cosita importante que es la masa renal total, ¿ok? Masa renal total, ¿ok? Entonces, esto lo llegan a preguntar, si les preguntan de uno solo, de un solo riñoncito, 150. De los dos, masa renal total, 300. Su tamaño va a tener uno de 12 centímetros por 6 centímetros por 3 centímetros, ¿ok? Ese va a ser su tamaño. Va a tener un color rojo pardo, dos caras, una delantera y una trasera. La delantera o la ventral sería la anterior y la dorsal o la trasera sería la posterior, ¿ok? Y también va a tener dos bordes, tanto el interno cóncavo como el externo convexo. Estas dos últimas cosas no son tan importantes, pero son características, ¿no? Entonces, como vemos que tiene, pues ahora sí que el riñón va a tener una forma como de frijolito, va a tener polos, ¿ok? En este caso va a ser aquí el polo superior, porque está arriba, superior, y el polo inferior, pues porque está inferiormente, ¿no? Está hacia abajito, polo inferior, ¿ok? Esto que está marcado de lo que sería amarillo sería el seno renal, ¿ok? Seno renal. Y también recuerden, ¿cuánto va a medir? Va a medir 12 centímetros por 3 centímetros por 6 centímetros, ¿no? Y pues bueno, la estructura donde van a estar entrando otras estructuras en la parte del riñón, que sería la vena renal, la arteria renal y bueno, lo que sería el uréter y consecuentemente la pelvis renal, se le va a llamar ilio renal, ¿ok? Ilio renal. Entonces, ya que tenemos esto en cuenta, vamos a ir revisando un poquito más a fondo de la estructura interna de lo que sería el riñón y vamos a ir viéndola, ¿no? Aquí ven que yo les comenté que esa estructura que está aquí, donde van a pasar diferentes cosas, se le va a llamar ilio-renal. Si hablamos de un orden, por ejemplo, antero-posterior o la parte delantera hacia atrás, de delante hacia atrás, pues, sería que va a pasar la vena renal, va a pasar la arteria renal, y pues bueno, la pelvis renal, ¿ok? Pelvis renal. Consecuentemente, forma el uréter para abajo, ¿ok? Al uretero. Entonces, ahora, hay que tener una cosita en cuenta. ¿Ven esto que está como que enmarcado de azulito? Todo esto. Eso sería el seno renal. Es como tal el contorno de lo que sería la pelvis renal, ¿ok? Uréter, pelvis renal, el contorno va a ser lo que sería el seno renal. Ahora, una cosita importante es de que ven que tenemos estas como popotes, estos popotitos de acá. Si hablamos de un solo popote, por ejemplo, hablando de esto, nosotros vamos a encontrar que se le va a llamar cáliz menor, ¿ok? A estas cosas de acá, por ejemplo, que están chiquititas, se le va a llamar cáliz menor, ¿vale? Pero si nosotros juntamos más de uno de estos, más de dos de estos, por ejemplo, aquí que juntamos uno, dos y tres, en esta parte que está contorneada de rosa, se le va a llamar cáliz mayor, ¿ok? Cáliz menor, uno nada más, cáliz mayor, dos o más de estos, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener dos partes en la parte de nuestro riñón. Una corteza renal, que es como la parte más arribita, y más profunda va a ser como una parte llamada, pues, médula renal, ¿ok? Aquí se puede apreciar mucho mejor. Esta parte va a ser la médula renal, que es lo que está como que más hondito, si se dan cuenta, y la corteza, lo que está más para afuera. O sea, cuando ustedes cortan, va a ser como un globito hueco, ¿ok? La parte hueca va a ser la parte de la médula, la parte, pues, más externa, pues, va a ser la parte de la corteza. Y ahora nosotros vamos a tener estructuras que se les van a llamar pirámides renales, que son estas de acá, ¿ok? Pirámides renales, que tenemos aquí, mucho mejor. Estas van a ser pirámides renales, y esas pirámides renales van a estar ahora sí que separadas por otras cosas llamadas, pues, columna renal, ¿ok? La columna renal va a ser lo que separa cada pirámide, ¿ok? Cada pirámide va a estar separada por una columna renal, ¿ok? Y pues bueno, también hay que saber que va a tener, o el riñón va a estar con una cápsula fibrosa, y no hay más que decir. Lo demás, como les digo, no va a ser como que centrado en esto. Y pues bueno, si nosotros hablamos un poquito más de lo que sería de dónde van a estar o se va a encontrar con la parte de la pirámide y la parte de lo que sería nuestro cáliz menor, se va a encontrar con la parte de esta cosa que está así como una montañita, se le va a llamar papila renal, ¿ok? Y a su vez, nosotros vamos a tener que una parte de acá, como podríamos decir una pirámide, por así decirlo, va a ser un lóbulo renal. Ese lóbulo renal va a tener también diferentes aspectos, ¿ok? Por ejemplo, aquí lo voy a dibujar. Lo voy a hacer seguramente muy feo,
pero espero se me entienda, ¿no? Recuerden que tenemos la pirámide como tal, entonces vamos a ir haciéndolo aquí, ¿ok? Esta sería mi pirámide, ¿ok? Aquí lo pongo. Vamos a tener, recuerden, la parte de corteza, la parte de médula y tal, ¿no? Y aquí va a estar lo que va a ser la papila renal. Y de la papila renal, pues ya se forma la parte del cáliz menor y de ahí la pelvis renal, de ahí el uréter y así consecutivamente. ¿Ok? Entonces, hablando de un lóbulo renal, vamos a tener estructuras que la primerita que vemos acá, esta de aquí, esta parte de acá, se le va a llamar pirámide. Voy a poner aquí, pirámide de Ferrein, ¿ok? Ferrein. ¿Vale? Y la otra parte, que es la parte gigante, la otra parte que está muy grande de acá, va a ser la pirámide de Malpighi, ¿ok? Así se escribe. Lo puse bien feo, ¿no? De Malpighi, ¿ok? Entonces, ahora, dentro de la pirámide de Malpighi, nosotros vamos a encontrar estos rayitos de acá, estas cositas de acá, que van a ir desembocando a lo que sería la parte de la papila renal. ¿Ok? Y estas cosas de acá. Esto se le va a llamar conducto de Bellini, ¿ok? Conductos de Bellini, ¿vale? Y ahora, lo que tendríamos en la parte de la pirámide de Ferrein, también vamos a encontrar ciertas estructuras, que a estas se les van a llamar rayos, pues medulares, ¿ok? Rayos medulares, ¿ok? Entonces, ahora lo que sería la parte de, de las dos pirámides, pues van a ser de lo que van a ser la parte del parénquima. Y también recuerden que en la parte de aquí, esto va a ser o va a ir desembocando a lo que sería la parte de la papila renal, ¿ok? Papila renal. Y en la papila renal nosotros vamos a encontrar otras cositas que van a ser estos puntitos, que van a ser lámina, o se les va a llamar lámina cribosa, ¿ok? Lámina cribosa, ¿vale? Y eso es preguntable en lo que sería la parte de lo que son los departamentales. Entonces, ahora nosotros en el riñón, que también llegan a preguntar, en el riñón vamos a encontrar de 8 a 12 lóbulos renales en cada riñón. Y hablando de los rayos medulares, nosotros vamos a tener en cada parte, en cada lóbulo renal, vamos a tener de 400 a 500, ¿ok? Esas cosas son preguntables. Ahora también la parte de, recuerden, ¿no? El conducto de Bellini, ¿dónde va a estar? En la pirámide de Malpighi. Los rayos medulares en la pirámide de Ferrein. Lámina cribosa, pues en la papila renal, ¿vale? Eso sería lo importante a hablar en cuanto a estos aspectos. Ustedes revisen lo más a fondo, porque donde ya no me voy a meter tanto sería en la parte de la irrigación, del riego arterial y la parte del drenaje venoso. El riñón, pues hay que tener en cuenta que va a recibir un 25% del gasto cardíaco, que ahorita entramos más a eso, ¿vale? Pero cualquier cosa, pues aquí está la parte del riego arterial y del drenaje venoso. Venoso, venas. Riego arterial, pues ya saben, arterias, ¿no? No hay tanto show. Entonces, ténganlo en cuenta y vamos a ir revisando un poquito de las estructuras. Aquí va a estar un poquito más que nada aglomerado lo que vamos a ir hablando ahorita que vamos a entrar en las relaciones anatómicas. Entonces, ¿dónde se van a localizar los riñones? ¿Ok? Nosotros tenemos esto, ¿vale? Tenemos estos dibujitos de aquí, estas ilustraciones. Primero que nada, yo quito, por ejemplo, aquí la pared abdominal. Luego quito el epiplón, la parte del colon. Luego el intestino delgado. Y luego quito lo que sería el peritoneo. Una vez quite yo el peritoneo, voy a encontrar lo que sería el espacio retroperitoneal, ¿vale? Y bueno, entonces, con esto ya sabemos que son retroperitoneales, ¿ok? Primero que nada son retroperitoneales. Retroperitoneales, ¿ok? Y son localizados ¿en dónde? En el espacio retroperitoneal, específicamente en la fosa renal, ¿ok? Y ya lo tenemos. Ahora nosotros en el riñón vamos a tener tanto límite superior como límite inferior. El límite inferior va a estar dado, límite inferior va a estar dado por L2 a L3, ¿ok? Y el límite superior va a estar dado por lo que sería T11 a T12, ¿ok? Entonces ténganlo en cuenta, les digo, chequen más la parte de anatomía para que no se pierdan tanto en esto, pero simplemente se refiere a la parte torácica o la parte lumbar, ¿ok? Y bueno, vamos a tener también que, como si se dan cuenta, los riñones pues no están ahí flotando, sino que van a tener medios de fijación. Ahora, primero que nada, quiero entrar, antes de los medios de fijación, bueno, vamos a entrar con los medios de fijación, ¿ok? Los medios de fijación de lo que sería la parte del riñón para que pues no se nos vayan para abajo, va a ser, primero que nada, la grasa perirrenal, ¿ok? Grasa
Perirenal. Perirenal. También vamos a encontrar lo que sería la fascia renal. ¿Ok? Y también vamos a encontrar la presión de todo lo que quitamos hace rato, que les dije, pues la presión de vísceras abdominales, ¿ok? Abdominales. Y también vamos a encontrar, pues, las estructuras. ¿Qué cosa creen más que va a estar soportando o dándole fijación al riñón? Si se dan cuenta, pues la parte del ilio, ¿no? No propiamente el ilio, pero sí las estructuras que pasan por el ilio renal, ¿ok? Ilio renal, ¿vale? Eso es importante, lo estoy manejando con este formato un poquito de preguntas, porque son lo que han preguntado, y para que lo tengan en cuenta. Ahora, nosotros también vamos a tener lo que sería la parte de las envolturas renales, ¿no? Que sería como lo que está cubriendo a mi riñón, que es como ese frijolito que está cubriendo por ciertas cosas, ¿no? En este caso, vamos a tener la cápsula renal. Cápsula renal. Vamos a tener la grasa perirenal, y también la fascia renal, ¿ok? Fascia renal. Todo esto es lo que les podrían preguntar en la parte anatómica de lo que sería la parte del riñón. Bueno, todo ya no, nos falta, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener algo llamado fascia fibroadiposa renal, que va a ser el principal medio de fijación del riñón, ¿ok? Esta de acá, la fascia fibroadiposa renal, va a ser el principal medio de fijación de lo que sería el riñón, ¿ok? Del riñón, ¿ok? Voy a poner el riñón. Ahora, ¿qué es esta parte de fascia fibroadiposa renal? Pues lo van a formar dos estructuras. Primero que nada, la grasa perirenal y, o más, ¿ok? Más la fascia renal. Van a dar lugar, o van a dar un igual, la suma de estas dos, al principal medio de fijación del riñón, que es la fascia fibroadiposa renal. También lo ha preguntado, pues ténganlo muy en cuenta para que no se les vaya por ahí esa preguntita, ¿no? Entonces, las estructuras que marqué con el color de aquí, va a ser lo que sería la grasa perirenal, ¿no? Grasa, pues que está a los lados, ¿no? Grasa perirenal, ¿ok? Y lo que tenemos aquí marcado un poquito con azulito fuerte, va a ser lo que sería la fascia renal, ¿ok? Fascia renal. Ahora, quisiera concentrarme un poquito en lo que sería la fascia renal, porque vamos a tener dos partes, o dos hojas, por así llamarlos, ¿no? La hoja anterior o la hoja delantera y la hoja posterior, o sea, la hoja hacia atrás, ¿no? Hacia la parte dorsal o hacia la parte ventral, en este caso anterior. Entonces, vamos a ir viendo eso. Recuerden, aquí está la columna, por lo tanto acá sería la parte trasera, la parte dorsal, la parte posterior. Y acá pues estaría lo demás, ¿no? La parte delantera o la parte anterior o la parte ventral, como lo conozcan. Ahora, esta que tenemos aquí está nuestro riñoncito, la fascia, ahora sí que renal anterior, que se le llamaría hoja anterior, lo voy a poner con verde, la hoja anterior, la vamos a llamar fascia de Tolt, ¿ok? Fascia de Tolt. Así estaría, ¿vale? Y la hoja anterior, ¿no? Anterior, ¿ok? Y la hoja que vemos que está hacia atrás, por lo tanto la hoja posterior, la vamos a llamar fascia de Zuckerkandí, ¿ok? Que va a ser igual a la fascia de Zuckerkandí. Se escribe así, Zuckerkandí, ¿ok? Estos dos de acá son preguntables, ¿no? ¿Cuál es la fascia renal posterior? Pues sería la de Zuckerkandí. La anterior sería la de Tolt, ¿ok? Entonces ténganlo muy en cuenta porque son cosas que han preguntado. Y a su vez, vimos ahorita lo que sería pues la parte que pues en sí envuelve, la parte que fija, y bueno, de la parte que envuelve y fija vamos a tener la fascia renal, que se va a dividir en dos, y recuerden que la parte de grasa perirenal y fascia renal te dan el principal medio de fijación, que sería la fascia fibroadiposa renal, y bueno, la fascia renal, como les dije ahorita, se divide en dos, ¿no? Anterior de Toll, posterior de Zuckerkandí. Ahora, nosotros también vamos a tener relaciones anatómicas en la parte posterior del riñón, ¿ok? Estas relaciones anatómicas van a ser que en la parte posterior, y eso sí tenganlo muy en cuenta, en un momentito, déjenlo, pongo con blanco. Ahora, en la parte posterior, lo que está marcado aquí con rojo, que diga con verde, estoy viendo mal, con verde vamos a encontrar lo que sería el diafragma, ¿ok? Diafragma.
Y esto que está marcado con 11 y 12 es porque aquí vamos a encontrar lo que sería la onceava y doceava costilla, ¿ok? Y lo voy a poner aquí. Costilla. Ahora, y estos tres colores, el rojo, amarillo y lo que sería el rosa, vamos a encontrar o vamos a tener lo que serían los músculos de la pared abdominal, pues posteriores, ¿no? Porque es lo que estamos viendo, esa relación anatómica posterior del riñón posterior, ¿ok? Entonces, todos estos de acá, primerito entrando con el músculo que sería de aquí, el rosita, sería el músculo ipsoas mayor, ¿ok? Que se escribe así, músculo ipsoas mayor, ¿vale? Todo esto lo han llegado a preguntar, por eso puse como que lo más importante englobado aquí de la parte anatómica, pero sí les recomiendo revisar un poquito más a fondo para que no se pierdan tanto. La parte amarilla nosotros vamos a tener el músculo cuadrado lumbar, ¿ok? Músculo cuadrado lumbar. Y ahora, la última parte, que es la parte como rosita de rojo, que aquí la puse naranja, va a ser el músculo transverso del abdomen, ¿ok? Músculo transverso del abdomen. Bueno, continuando porque estaba pasando el del gas, nosotros mencionamos que vamos a tener relaciones anatómicas de la cara posterior del riñón y vamos a tener que en la parte del polo superior vamos a encontrarnos con que se va a relacionar con la parte del diafragma y también con la onceava y doceava costilla. Y a su vez en la parte más inferior o la mitad inferior de lo que sería nuestro riñón, que también encontraríamos lo que sería el urétero, nosotros vamos a encontrar que se va a relacionar con los músculos de la pared abdominal posterior. Estos músculos van a ser tres. En este caso, lo que está marcado de rosa, que son estos de acá, va a ser el músculo ipsoas mayor, ¿ok? Ipsoas mayor, ¿vale? Y también vamos a encontrar lo que sería el músculo transverso del abdomen, que como dice transverso sería lo que está al ladito, en este caso los de acá, ¿ok? Sería el transverso, músculo transverso, verso del abdomen, ¿ok? Abdomen. Y nos falta un último, que sería el músculo que está señalado con amarillo, que sería el músculo cuadrado lumbar, ¿ok? Músculo cuadrado lumbar, ¿ok? Entonces recuerden que todas estas anotaciones se las voy a dejar en Instagram, pero pues más bonitas, ¿no? Así están como feas, las voy a ir mejorando con la letra y tal. Ahora, en las relaciones anatómicas de lo que sería la parte anterior, la cara anterior de nuestros riñones, la parte delantera de los riñones, vamos a encontrar diferentes relaciones si hablamos de la cara anterior derecha o la cara anterior izquierda del riñón, ¿ok? Si hablamos en este caso de la cara anterior del riñón derecho, nosotros nos vamos a encontrar con ciertas relaciones anatómicas de nuestro riñón. En este caso, nos vamos a encontrar con la primera relación que sería el hígado, ¿ok? Hígado, ¿ok? Y ahora, lo que tenemos marcado acá es donde se va a encontrar la segunda porción del duodeno, ¿ok? Segunda porción del duodeno, ¿ok? Deno, ¿vale? Y también vamos a encontrarnos con el ángulo hepático del colon, ángulo hepático del colon, ¿ok? Y por último, lo que está marcado con rojito, que sería esta parte de acá, pues nos vamos a encontrar lo que sería la cabeza del páncreas, ¿ok? Cabeza del páncreas. Páncreas. Y ahora en la parte de lo que sería el riñón izquierdo, nosotros vamos a encontrar lo que sería la primera relación del vaso, ¿ok? Y luego la segunda va a ser la cola. ¿De qué creen? Pues del páncreas, ¿no? Del páncreas. Páncreas. Luego también vamos a tener el intestino delgado, ¿ok? Delgado. Y también el ángulo, ahora, ángulo esplénico. Aquí hay un acento, ¿vale? Entonces estas son las relaciones anatómicas de lo que sería la parte anterior derecha y la parte anterior izquierda de lo que sería nuestro riñón. Ahora, aquí lo pueden englobar un poquito mejor o visualizar un poquito mejor, ¿ok? Aquí es donde tenemos las relaciones anatómicas, la parte de lo que el hígado, la parte de la cabeza del páncreas, el ángulo esplénico y así consecutivamente, ¿no? Recuerden que si yo hablo de la parte de, si está relacionado con la parte del vaso, intestino delgado o ángulo esplénico, va a ser la parte anterior izquierda del riñón, ¿ok? Su relación anatómica de la cara anterior izquierda del riñón. Y si hablamos de esta parte, pues de la parte derecha, ¿no? Y bueno, aquí tienen un poquito más desglosado lo que serían algunas ilustraciones para que vean. Está la aorta, la vena, el ilio, el uretero, la parte de la vejiga. Y pues bueno, ¿no? Eso ya no nos vamos a meter en las vías urinarias, ya no nos vamos a meter como tal.
Entonces hasta aquí llegaríamos con la parte anatómica. Y yo quisiera también revisar la parte de los lobulillos, ¿no? Teníamos que diferentes situaciones, pero si les preguntan, que se han preguntado, qué es un lobulillo, nosotros podemos definir al lobulillo como conjunto de nefronas que drenan en un mismo túbulo colector, ¿ok? Solo van a estar en la corteza. Aquí lo pueden visualizar mejor. Entonces recuerden, lobulillo se refiere al conjunto de nefronas que drenan en un mismo túbulo colector. Y ahora, ¿qué es la nefrona? ¿Ok? La nefrona, si les preguntan cuál es la unidad morfofuncional del riñón, se le va a decir que va a ser la nefrona, ¿ok? Y la nefrona, que es lo que estamos hablando acá, va a ser esto de acá. ¿Qué chingados es la nefrona? Vamos a ir poco a poco. Aquí ya nos vamos adentrando a lo que sería la parte de sí anatomía, pero ya va a estar relacionado con lo que sería la fisiología. Primero que nada, esta bolita que tenemos aquí se le va a llamar corpúsculo renal, ¿ok? Corpúsculo renal. Y en el corpúsculo renal nosotros vamos a encontrar dentro de él, de esa bolita, nosotros vamos a encontrar lo que sería el glomérulo, que ahorita vamos entrando qué es eso, glomérulo, y la cápsula de Bowman, ¿ok? Cápsula de Bowman, que se escribe así. Y ahora, esto de acá, que está aquí entrando, va a entrar la parte de una arteriola aferente y sale por una eferente. Esto de acá, a su vez, se llamaría polo vascular. ¿Vale? Y pues bueno, vamos a encontrar diferentes partes de la nefrona que esta porción que estamos viendo aquí se le va a llamar túbulo contorneado, proximal, ¿ok? Proximal. Pues porque está próximo al corpúsculo, así lo pueden ir identificando. Y bueno, esta parte que está formando como un ganchito se le va a llamar asa de Henle, ¿ok? Asa de Henle. Vamos a también tener porción gruesa del asa de Henle, porción delgada, asa de Henle propiamente dicha, pero ahorita entramos en eso. Esta parte ya más distal de la parte del corpúsculo renal, ¿cómo se le va a llamar? Túbulo contorneado, distal, ¿no? Porque está pues distante, ¿ok? Y el otro pues está proximal. Y por último, esta sección acá, que ya es como la salida, se le va a llamar túbulo colector, ¿ok? Túbulo colector. Entonces, recuerden, ¿no? La parte de lobulillos, conjunto de nefronas que van a drenar en un mismo túbulo colector. Unidad morfofuncional del riñón, la nefrona. ¿Cuáles son las partes de la nefrona? Pues sería el corpúsculo renal, que dentro de él vamos a tener glomérulo y cápsula de Bowman, vamos a tener túbulo contorneado proximal, asa de Henle propiamente dicha, porción gruesa, porción delgada, túbulo contorneado distal y túbulo colector, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ser los tipos de nefrona que podemos encontrar? Vamos a encontrar de dos tipos, las corticales y las yuxtamedulares, ¿ok? Las corticales van a ser mucho más abundantes. Nosotros vamos a encontrar de que cada 7 nefronas corticales vamos a encontrar una yuxtamedular. Entonces estas van a ser más escasas, ¿ok? Más escasas. O sea, de que cada nefrona yuxtamedular vamos a encontrar 7 corticales, ¿ok? Y entonces, en esta, la cortical va a ser mucho más corta, por lo tanto va a tener un asa de Henle corta, ¿ok? Y esta va a tener un asa de Henle mucho más larga, ¿ok? Ahorita vemos por qué está mucho más larga esta, y esta de hecho es la que nos va a interesar más que nada, porque vamos a ver los mecanismos de contracorriente y todo eso. En la parte cortical, esto es importantísimo, vamos a encontrar la parte de capilares, peritubulares, ¿vale? Y en la parte de las yuxtamedulares también vamos a encontrar capilares peritubulares, pero más importante, vasos rectos, ¿ok? Vasos rectos, que estos nos van a ayudar para el mecanismo, contracorriente y todo eso. Por lo tanto, si les preguntan dónde ocurre el mecanismo de intercambio por contracorriente, pues principalmente en las nefronas yuxtamedulares, ¿ok? Y también vamos a encontrar que nosotros vamos a ver que las corticales van a tener función de filtración, resorción y secreción, ¿ok? Y bueno, una característica más es de que se va a encontrar 2/3 externos, o sea que más para la parte de la corteza, y 1/3 interno en la corteza acá.
Entonces, ¿qué significa esto? Que la parte yuxtamedular pues va a estar más para la parte medular y muy poquito en la parte de la corteza. Sí van a estar en la corteza ambas, pero en diferente forma. Las corticales pues más abundante ahí, 2/3 corticales, y en la parte yuxtamedular pues solo un tercio va a estar en la parte de la corteza, ¿ok? Y también va a tener funciones de filtración, resorción, secreción, pero más importante es de que su distintivo de las yuxtamedulares va a ser mecanismo de contracorriente. Corriente. Cuando le suba bien la parte de estas cosas acá, van a tener tanto lo que comparten y lo que son propio de ellos, ¿vale? Pero aquí, pues, por cuestiones de ahorrar tiempo, pues vamos a hacerlo así. Ahora, nosotros, ya adentrándonos a lo que sería la parte del corpúsculo, nosotros vamos a encontrar el glomérulo, que son estas como este espagueti que se está formando de acá. Y bueno, este va a ser el primer componente, por así llamarlo, que vamos a tener. Primer componente, ¿ok? Componente. Va a ser nuestro glomérulo. Glomérulo. ¿Y qué chingados es un glomérulo? El glomérulo sería una serie de capilares que se forman de la arteriola aferente, ¿ok? La arteriola aferente entra, forma su desmadraca y sale, ¿ok? Serie de capilares formados por la arteriola aferente, ese es el glomérulo. Y bueno, del glomérulo vamos a encontrar nosotros nuestra cápsula de Bowman, que sería pues lo que encapsula, lo que mantiene ahí adentro esto, y lo que sería el espacio hueco que queda entre la cápsula de Bowman y el glomérulo se le va a llamar espacio de Bowman, ¿ok? Entonces, está fácil, por el momento está fácil, les digo. Y pues bueno, hay que tener cositas importantes que si hablamos de capilares glomerulares, que fue lo que les hablé de acá, que son esta serie de capilares formados por la parte de la arteriola, forman al glomérulo, ¿ok? Entonces los capilares glomerulares, merulares, van a tener un endotelio fenestrado, ¿ok? Fenestrado. ¿Qué significa esto? Que va a tener agujeros, ¿ok? Agujeros para su filtración. Y bueno, esta parte va a estar cubierto, o van a estar cubiertas por una membrana, ¿ok? Cubiertos por una membrana, basal, ¿ok? Entonces, también algo a tener en cuenta es de que ven estas cositas que están como verdes, que están como si fuera un pulpo agarrando pues como taquito, si lo quieren ver así. Esto sería la parte de un podocito, ¿ok? Estas cositas de acá, que están como tentáculos agarrando, serían podocitos, ¿ok? Podocitos. Y van a ser parte de lo que sería la capa visceral. Visceral. Y van a tener pues un epitelio, epitelio especializado. Y ahora, a su vez, en esta parte del podocito vamos a tener dos prolongaciones, ¿ok? La primera va a ser con trabéculas y la segunda va a ser con pedicelos, ¿ok? Entonces, recuerden, si tiene agujeritos va a tener el endotelio fenestrado cubierto por una membrana basal. Hay una pregunta que llegó a venir que dice ¿qué reposa sobre la membrana basal? Y la respuesta era el podocito. Entonces ténganlo en cuenta. Y bueno, hablando del endotelio capilar, la membrana basal y del epitelio, que son los podocitos, esas tres estructuras van a formar la barrera anatómica de filtración, ¿ok? Eso es muy importante porque también lo han llegado a preguntar. Aquí lo tienen, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener de cada una de ellas, ¿ok? El endotelio capilar, vamos a tener una característica que va a ser fenestrado, ¿ok? Con agujeritos, fenestrado. Y bueno, va a ser de, la medida no es tan importante, pero bueno, de 70 a 10 nanómetros, ¿ok? Y vamos a tener la membrana basal, ¿ok? Y la membrana basal, esto es muy importante, va a estar electrodensa, o va a ser electrodensa, especialmente con una carga negativa, ¿ok? Por lo tanto va a repeler a lo que tenga carga negativa también. Ah, bueno, aquí puse positiva, ¿no? Negativa. Pero va a traer lo que tenga, ahora sí que carga, pues positiva. Recuerden, opuestos, cargas opuestas atraen, iguales se repelen, ¿no? Y la parte del epitelio, los podocitos, formarían una hendidura, que pues vaya, se llamaría hendidura de filtración. ¿Ok? Entonces, esto sería como que lo más importante que nos interesaría de acá.
La membrana basal, recuerden que sería lo que no deja pasar a partículas con cargas. La membrana basal es la que está electrodensa negativamente, cosas que han preguntado en los departamentales. Y bueno, vamos a ir viendo que también vamos a tener pues células mesenquiales, tanto intra como extraglomerulares. Y no es tan importante eso, lo podría mencionar, que son acá, que son la parte de las, aquí serán las intramedulares y aquí las extraglomerulares, que diga, intraglomerulares y extraglomerulares, ¿ok? Las células mesenquiales. Y pues bueno, estas, especialmente la extraglomerular, el mesangio extraglomerular, formaría el cojinete celular o de Purkinje. Y pues bueno, células mesangiales son células laxis que se van a encontrar de la parte contráctil, regular el flujo sanguíneo, va a ser función fagocitaria y también de sostén. Les digo, no es tan importante eso. Ahora, si hablamos del segundo componente, que sería la cápsula de Bowman, vamos a encontrar diferentes aspectos. Que vamos a tener la parte de la capa visceral, que va a ser el epitelio glomerular. Va a encontrarse la célula principal, que de esta parte de la cápsula de Bowman va a ser el podocito. Y estas, recuerden, va a tener tanto primera como una segunda prolongación, trabéculas, pedicelos. Los pedicelos, es más importante que les mencione eso, van a ser mucho más pequeños que las trabéculas. Ambas van a formar la hendidura de filtración. Y pues bueno, ¿no? También va a tener una capa, si tiene una capa visceral, va a tener una capa parietal, que va a ser el epitelio capsular, y va a tener un epitelio plano simple, y va a estar constituido, pues si es plano, pues por células planas simples, y pues por fuera va a tener la membrana basal. La capa parietal es la que tiene la membrana basal, y por último vamos a tener lo que sería el espacio de Bowman, que el espacio de Bowman va a ser pues esa hendidura angosta entre el glomérulo y la parte de la cápsula, ¿no? Y pues bueno, en este espacio que lo vemos acá, este espacio de Bowman, pues se va a pasar lo que se va a estar filtrando, ¿vale? Aquí ya entraría pues otras cosas, pero ahorita vamos con eso. Les digo, se los menciono al aire porque pues es un poquito más anatómico, pero aquí lo van a tener, ¿vale? Cualquier cosa, pues aquí la tienen. Recuerden, capa visceral. ¿Qué va a tener la capa visceral? Va a tener la parte de podocitos, que va a tener prolongaciones, ¿no? La primera prolongación y la segunda prolongación. La primera prolongación se va a constituir por las trabéculas, ¿ok? Trabéculas, ¿ok? Y la segunda prolongación por pedicelos, que van a ser mucho más pequeños que las trabéculas. Y bueno, la capa parietal va a ser encargada de lo que sería un epitelio plano simple, ¿vale? Eso es importante por ahí, también ya han llegado a preguntar eso. ¿Y qué más podríamos sacar de la capa parietal? Pues bueno, que va a estar por fuera, va a tener la membrana basal, ¿ok? Membrana basal, membrana basal por fuera, ¿ok? Por fuera, ¿vale? Entonces, el espacio de Bowman, recuerden, ahí es donde pasa lo que se filtra, es una hendidura angosta entre el glomérulo y la cápsula, eso sería lo importante. Del glomérulo vamos a tener el endotelio capilar, que va a ser la parte que está fenestrada, que mide de 70 a 10 nanómetros, la membrana basal, que es la parte electrodensa, negativamente, y pues los podocitos, que forman la parte de la hendidura de filtración. Y bueno, estas tres cositas de acá van a formar la barrera anatómica de filtración. Eso sería lo importante. Ahora vamos a ir con la parte del túbulo contorneado proximal, que esta de acá se va a encargar de que va a tener un epitelio cúbico simple con microvellosidades. Estas microvellosidades le va a servir para, pues, o más bien dicho, sería que tuviera un borde en cepillo, ¿ok? El túbulo contorneado proximal tiene microvellosidades o bien borde en cepillo, que eso, ahora que me acuerdo, también lo han llegado a preguntar. Ese borde en cepillo, que son las microvellosidades, van a hacer que aumente la superficie de contacto, ¿ok? Y pues bueno, va a tener abundantes mitocondrias, o sea que va a tener mucho ATP, más energía, un glucocálix ultra desarrollado, y va a tener también pues peptidasas en abundancia, que la peptidasa pues se va a encargar de romper las proteínas, pues hacerlas como legos, ¿no? Para usarlas en diferentes cosas. Entonces aquí sería la parte de que tuviera la membrana basal, la parte apical, o sea que es donde va la luz. Y recuerde, va a ser el único lugar, hablando de lo que estamos hablando de acá, que tiene borde en cepillo. Que sería lo más importante, cepillo, a rescatar acá, ¿vale? Y recuerden que va a tener un epitelio cúbico simple, ¿vale? Eso sería importante de hablar del túbulo contorneado proximal. Del túbulo contorneado proximal teníamos esa parte, recuerden, ¿no? Que era como una parte curvita, una parte como una resbaladilla y va para arriba, que era el asa de Henle, ¿ok? Del asa de Henle podemos hablar que aquí va a pasar, o aquí va a ocurrir el cortocircuito de sangre, ¿ok? O sea que va a pasar de sangre arterial a la parte de sangre venosa, ¿ok? Venosa. Sería lo importante a rescatar acá. Y también en la parte del asa de Henle nosotros lo podemos dividir en lo que sería sentido. Recuerden, aquí estaría la parte del asa de Henle. Hacemos así.
así. Y aquí sería la parte delgada, la parte gruesa, ¿no? Es un ejemplo, ¿ok? Ilustrativo para simplificar esto. Lo podemos dividir en sentido, que va a ser un sentido de porción descendente, ascendente, pues que va para abajo, o ascendente, que va para arriba, ¿ok? ¿Ok? Por sentido lo podemos dividir por porción descendente o ascendente, y si lo dividimos por epitelio, lo podemos dividir que en la porción gruesa, bueno, lo voy a simplificar, porción gruesa del asa de Henle, es lo que significa lo que acabo de escribir, tendríamos una parte de epitelio cúbico simple, ¿ok? La porción delgada del asa de Henle, tendríamos un epitelio plano simple, ¿ok? ¿A qué me refiero con epitelio? Simplemente que están recubiertos, en este caso, pues, por un epitelio cúbico simple, que no tiene más de 2 capas, y así consecutivamente. Si hablamos de estratificado, pues tiene más capas, ¿no? Y plano simple, pues que está plano, ¿no? Está un poquito más como que así, como que aplastado. Pero no tiene, pues, más estratos, porque, pues, es simple. Y bueno, esta parte de acá, la que tenemos más hacia abajito, se le va a llamar asa de Henle propiamente dicha, ¿ok? Entonces la parte del asa de Henle propiamente dicha, lo voy a dejar así, dicha, ¿ok? El asa de Henle propiamente dicha, vamos a encontrar un epitelio plano simple también, plano simple, ¿ok? Y en la porción gruesa vamos a encontrar transportadores, como podría ser el sodio, potasio 2-cloro, y bueno, intercambiador también de sodio e hidrógeno, pero ahorita entramos con eso. Vámonos con lo que sería el túbulo contorneado. Recuerden, aquí tenemos la parte proximal, asa de Henle, luego seguía el túbulo contorneado distal y luego el túbulo colector, ¿no? Entonces vamos a ir hablando de lo que sería la parte del túbulo contorneado distal, en este caso, que sería lo que está más para afuera. Aquí tendríamos un epitelio, lo más importante, epitelio cúbico simple, ¿ok? Y pues bueno, no va a tener ahora sí que con transportadores, aquí se va a encontrar una membrana basal de sodio, potasio, ATPasa, y va a tener los canales de potasio, sodio, cloro, que es un contratransportador, ahorita entramos a qué es eso, y pues bueno, no hay tanta situación de qué hablar acá. Y bueno, en el túbulo colector, más o menos lo mismo, vamos a encontrar de dos cosas. El túbulo colector, recuerden que es una cosota así, donde pueden ir varias nefronas, y eso se le va a llamar el ovulillo. Vamos a tener que va a tener un epitelio cúbico, mientras más cerca de la corteza, y un epitelio cilíndrico, que es como uno cúbico pero apachurrado de la parte de los lados y se vuelve cilíndrico, mientras más cerca de la base, ¿ok? O sea que esta sería en la parte cortical, que en la parte cortical, recuerden, pirámide de Ferrein, rayo medular. Y en la parte de la base hablamos de la parte medular. En la parte medular, pirámide de Malpighi, que contiene a los conductos de Bellini, ¿ok? Y pues bueno, hay que también tener una cosita en cuenta, que en el túbulo colector vamos a tener células claras, o también la podemos llamar como principales, que se van a encargar de lo que sería pues la parte de canales, sodio, y que entraría potasio, ¿ok? Sodio, potasio. Por lo tanto va a tener dantes acuaporinas, ¿ok? Que va a ser para que le dé paso al agua, simplemente eso se refiere, ¿ok? Voy a dividirlo acá. Y también vamos a tener células oscuras, o también llamadas intercaladas, ¿ok? Que estas se van a encargar de lo que sería regulación de lo que sería el pH, ¿vale? Eso sería lo importante de hablar acá. Y pues, por lo tanto, también hablar un poquito de lo que sería el aparato yuxtaglomerular, que no es lo mismo, que no lo confundan con yuxtamedular, que ese sería una nefrona, sino que ese es aparato yuxtaglomerular, que va a ser el sitio donde la arteriola aferente está en contacto con el túbulo contorneado distal, ¿ok? Si se dan cuenta, es lo que está pasando. En las ilustraciones que vamos haciendo, hacemos la nefrona más bonita, pero pues prácticamente se conectan, ¿no? De dónde sale y dónde entran y dónde se encuentran. O sea, está un poquito más amañada en formas raras. Y pues bueno, ¿no? Las formas que hemos estado viendo son un poquito más para ver qué partes son y cómo se encuentran, pero pues en sí están así como todas revoltosas, si se dan cuenta. Y pues bueno, la función de este aparato yuxtaglomerular va a ser función secretora, y de
regulación, regulación de la tensión arterial, ¿ok? Y vamos a tener en las células yuxtaglomerulares vamos a tener los gránulos de renina, ¿ok? Renina. Pero ahorita vemos qué es eso. Y pues ya, vamos a tener también células de la mácula densa que son especializadas en la parte de que tienen osmorreceptores. Ténganlo en cuenta. Pues ya sería más que nada aquí la parte de lo que sería la anatomía. Recuerden que la anatomía del sistema urinario también lleva lo que es la vejiga. Si hablamos de una vejiga llena, una vejiga vacía, pues va a tener un epitelio en transición. Por lo tanto, si les preguntan dónde tiene el urotelio de transición, pues va a ser en la vejiga, en la capa mucosa, ¿no? Es una pregunta que podría venir. ¿Cuáles son especializados y tienen osmorreceptores? Células de la mácula densa, ¿vale? ¿Dónde se producen gránulos de renina? Células yuxtaglomerulares, no yuxtamedulares, porque luego ponen yuxtaglomerulares o medulares y ahí es donde se pueden confundir, ¿no? Entonces tengan eso en cuenta. Función de la parte del aparato yuxtaglomerular, pues ya saben, la regulación secretora. ¿Regulación de qué? De la tensión arterial. ¿Qué es en sí el aparato yuxtaglomerular? Sitio donde la arteriola frente va a estar en contacto con el túbulo contorneado distal, ¿ok? Eso sería lo importante hablar en cuanto a la anatomía de estos componentes de la nefrona. Y ahora sí vamos a entrar en lo que sería la parte más que nada de fisiología, ¿no?